Hola chicos, estamos aquí otra vez. Nos quedamos en que ya teníamos la moto en el furgón. Y ahora viene lo bueno, lo bueno. Vamos, la chicha, no, viene fuerte, viene fuerte. Bien, pues nada, nos fuimos allí a Verona. Bueno, hizo Diego un stand muy bonito, muy chulo. Y no sé, ese año en la feria, bueno, yo en Verona, que antes era la feria de Padova, la Padova Bike Show, pues que iba con Radical Ducati. Que en el 2001 o 2 me fui con mi colega Wallman, porque nosotros siempre habíamos sido, digamos, como turistas y tal. No sé si fue en el 2002 o 2003. Yo me acuerdo que hice un stand compartido con uno de mis proveedores, un francés amigo mío, un francés flipado, o sea, un pirao, pero bueno, era lo que teníamos entonces. Éramos todos así. Y entonces me llevé la Super Panta, la puse allí con otra moto que no me acuerdo cuál era, pero vamos, la Super Panta que partió la pana. Esta moto, la Super Panta. Bueno, otro día hablaremos de ella también. Y bueno, a partir de ahí pues he ido varias veces. Yo creo que he expuesto Padova y Verona, porque luego de Padova se mudó a Verona pues por el éxito que tenía y tal. Padova se quedó pequeño, no había infraestructura para tanta gente, sobre todo por el tema de parking y tal, con lo cual lo llevaron a Verona. Yo creo que ahí al principio bien, pero ya se perdió un poco el buen rollo que teníamos en Padova, era todo muy familiar. Pero bueno, es lo que pasa cuando ya marketingizamos todo y tal. Entonces, yo creo que en la Bike Expo no he expuesto para la tontería 10 veces, yo creo. Hemos estado ahí 10 veces con stand propio o en alguna vez compartido, pero propio. Bueno, pues nada, fuimos allí, un stand estupendísimo y tal. Entonces ese año no sé qué pasó, pero es que realmente, bueno, BMW realmente estaba promocionando su R18, entonces había un programa, digamos, de customización, de alguna manera, en la que realmente lo único que hacía eran pintar las motos, pintar el depósito, el guardabarros, alguna historia, poco rollo, o sea, hacemos un maqueo. Entonces había varias ahí en el stand de BMW, había alguna por ahí perdida, pero nada realmente importante. Ya os conté que antes de hacer la moto, primero me estuve informando de qué es lo que se había hecho, porque las cosas hay que hacer para batir, superarlo. La superación, eso es lo que hay que hacer, hay que superar, hay que machacar. Vi lo que había y digo, bueno, pues no sé, venga, pues vamos. Una de las cosas que puede ser una virtud y también un defecto que puedo tener es que evidentemente yo tengo una manera de hacer las cosas que me viene precisamente porque estoy absolutamente contaminado por Ducati, o sea, yo lo reconozco, pero por la Ducati de antes, no la de ahora. Por eso no me gusta la de ahora, porque no ha perdido totalmente ese espíritu que tenía antes. Entonces, ese espíritu de carrerístico, de moto sencilla, pero moto eficaz, pero moto ligera, pero moto, no sé, con la potencia adecuada, la moto que es capaz de ganar una carrera que parece imposible, eso es lo que a mí siempre me ha guiado. Entonces, yo eso siempre lo he aplicado al resto de las marcas y eso es un poco lo que me ha diferenciado, y mucha gente me lo comentaba. Es el caso que pasó con esta BMW. Jamás pensamos que una R18 podía ser así. Digo, ya, porque yo no estoy contaminado por tu movida de BMW y te ciñes a las reglas. Y dices, claro, lo miras desde otra perspectiva. Me pasó lo mismo con la Harley. Yo no sabía nada de Harley, pues hice la Harley como Dios me dio a entender. Bueno, pues esta BMW me pasó lo mismo. Entonces, ese año, digamos, lo que mandaba la tendencia, el trending topic era a R18, así que estaba todo plagado de R18. Si llegamos nosotros con Blitz, claro, causó una conmoción, pero una conmoción. Fue divertidísimo, porque primero eso, es que no pensábamos que una R18 podía ser así. Luego la gente la confundía mucho, pensaban que era una 90, porque tú la veías de verdad, y claro, en comparación con la original, la veías mucho más pequeña, entonces creían que era una 90, cosa que me pareció estupendo, ¿no? O sea, porque lo habíamos logrado por lo menos visualmente hacer una moto pequeña, pesaría algo menos, evidentemente jamás llegaría a una 90, pero bueno, la gente, pues el ojo le engañó. De hecho, creo que es un plástico en el cárter donde pone R18 bien clara. Y yo lo dejé, lo puse porque quería que la gente viera que era realmente una R18. Porque la gente mira pero no ve. Entonces cuando le empiezas a explicar todo es cuando empiezan a flipar. Bueno, el caso es que es estupendo y tal. Entonces aquí es donde ya empiezan los problemas.
Yo ya había hecho una campaña de lanzamiento que lo intenté coordinar con 911, que entonces en ese momento tienen un departamento de prensa, vamos a llamarlo, que es una señorita, ¿no? Que es una social manager, tal, que sabe de la hostia de redes y de cuál, porque tú, porque tal, porque cuál, por no sé qué, vale, ya empezáis a ver por dónde van los temas, ¿no? Entonces yo cogí y fui presentando como presento cada vez que hay una novedad, me voy presentando poco a poco, creo un poquito ambientillo de morbo y tal, ¿no? Y entonces ya como ya teníamos las fotos y tal, yo ya avanzo, porque esto es así, cuando hay en la feria y nada más hacer así pum con el trapo, pues entonces ya, y entonces ya automáticamente pierdes el control de tu moto. Pierdes el control de tu moto y entonces empieza a salir aquí, allá y tal y cual. Y dices, joder, tal. Entonces para eso primero la controlo yo y luego ya controlo los demás, ¿no? Para eso la he hecho. ¿Qué provocó esto? Pues que la gente venía porque había muchos que, claro, evidentemente me conocían y decían... Dove c'è la moto di Peppo? Dove c'è il stand di Peppo? Il stand di Peppo. Ciao, sono Otto Nero e sono qui a vedere questa bellissima moto che ha realizzato Peppo. Per la BMW 18, Peppo! Dov'è? Eccolo qua! Premio! Pues evidentemente que montes un stand, te dejes la leña, estés ahí, estás intentando, digamos, arrancar tu marca, pues no sentaba bien, ¿no? Que te llegara un pavo, la prensa, ¿dónde está Pepo? Que quiere hacer unas fotos y tal y cual, cuando había además un departamento de prensa y todo el rollo, entonces se les esperaba. En un momento dado fui llamado al orden por la autoridad competente, diciendo prácticamente que, bueno, que eso lo habían pagado ellos y que tal y que cual. Yo cuando a mí me dicen estas cosas... Yo soy muy amplio de miras, ¿eh? Y tal, me parece muy bien. Y evidentemente yo he sido empresario, sé lo que cuestan las cosas y tal, pero también como empresario y ver también estrategias, pues creo que la estrategia te la puedes tomar de otra manera. Como por ejemplo, tú no eres nadie, estás empezando y precisamente me has llamado porque yo tengo un bagaje y tengo una imagen y tú me estás utilizando. De hecho, tu deber es utilizarme. Tú me tienes que utilizar para llevar eso. Pero no pierdas la perspectiva, tío. Bueno, logré, estuvimos hablando, pero además te digo, o sea, Dio es una persona encantadora, súper correcta, muy maja. Yo creo que también en el entorno un poco, entre otros, pues tenemos el departamento de prensa, más tres botarates que siempre estaban dando vueltas ahí y tal. Para que veáis un poco el nivel, esta social manager y tal cual, ¿no? No vamos a entrar en más detalles, ¿no? Pero bueno, cuando tú ya tienes que poner carne al lado de una moto para enseñar, a mí eso a mí me revienta. Yo no enseño carne, yo enseño mi moto y la gente va a ver mi moto, no va a ver un melonar. Eso sí, no me parece correcto. Además, ni siquiera es... Bueno, yo sé que la banda en general es una banda de primates, pero yo creo que a veces es contraproducente. El que sabe, sabe, y el que no, pues eso, para el gobierno. Entonces, bueno, pues tuve unas charlas con la tía. La tía o sea, quería que yo le preparara lo que ella lanzaba. O sea, yo le comentaba que era la moto, cómo era una moto. Claro, evidentemente ya no sabe nada de motos. No es su obligación, pero bueno, si tú eres una profesional, evidentemente, de un social media que estás promocionando algo, por lo menos entérate, tía, entérate. Entonces, bueno, pues le di una charla. La tía lo grababa, ¿eh? Lo grababa, no va a ser que se le saliera por los orejas. Bueno, así fue el ambientazo. Y bueno, la feria continuó, lo que fue la feria fue realmente fantástica. Triunfamos, todos triunfamos, todos. Que evidentemente cada uno tiene su parte. Si él no hubiera, digamos, financiado la aventura no se hubiera hecho. O sea, eso es la realidad. Pero tienes que ser consciente de eso. La feria se desarrolló perfectamente, fue un bombazo, la moto dio la vuelta al mundo, tal, la presentaron, tal cual, muy bien. Pasaron cosas como, por ejemplo, que de pronto luego me enteré, yo no podía aparecer prácticamente con la moto, ¿vale? O sea, que yo me dedicaba a darme vueltas por la feria, que realmente es lo que yo tenía que hacer. O sea, la moto ya estaba allí. Luego ellos tenían que gestionar su producto. Yo ya la había presentado, la había hecho y me fui a dar vueltas con la guapísima por ahí, a divertirnos, a ver a nuestros colegas de toda la vida, a reírnos, a pasárnoslo bomba y ya está. Y de vez en cuando, pues, bueno, pues cuando se terciaba que a lo mejor coincidía que yo pasaba por ahí y había algo, entonces yo venía, como yo llamo el mono, yo soy el mono y al mono lo colocamos aquí, ¿no? Pues entonces yo me hacía el mono. Sonreíd y saludad, chicos. Porque al final es como lo tienes que considerar, o sea, o te lo tomas así o te pillas un rebote. Entonces yo prefiero ir tomármelo como mi política es 13 rueda el percebe, ¿no? Me río de todo, porque ¿de quién es la fiscalía? ¿De quién es el diseño, la idea y todo el rollo? Pues ya está.
no hay más. El caso es que me enteré que había pasado por ahí un alto cargo, creí entender que era el CEO de BMW Motorrad. No lo puedo asegurar porque ahora mismo mi pequeña mente que se está deshaciendo por la edad no se acuerda exactamente, pero era un alto cargo de BMW. Este detalle es muy importante. Por lo visto, por lo que me contaron mis compañeros, me dijeron, joder, que había flipado, que les dio la enhorabuena, que de puta madre tal. La moto a todo esto, en el depósito bien ponía claro, Blitzkrieg by XTR. Y tenía un papelito con las, ¿cómo se llama? Características y ponía Blitzkrieg by XTR. Y la gente, los periodistas ponían Blitzkrieg by XTR. Bueno, luego salía 911, evidentemente. Yo ya decía, no, a ver, esto es una acción de 911, tal cual. He hecho esto para 911, que es una nueva empresa que quiere española, que tal, que cual. Porque yo cuando salgo fuera voy de español, ¿vale? Sí, esto lo hemos hecho en España, ¿vale? Esto no lo hemos hecho ni en Marronistán, ni en Chuchistán, ni en Pollasnay. Lo hemos hecho en España. A todo esto de pronto se me acerca un tío que era un periodista italiano. Y ese año además me di cuenta que la prensa italiana realmente ya estaba totalmente capa caída. Muchísimas revistas que se editaban en papel habían desaparecido, estaban a punto de desaparecer. Y entonces se me acerca uno que había sido el director de una revista, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, muy importante, Customización, que había tenido que cerrar y ahora era un tío que estaba trabajando para el motociclismo italiano. En el 23, en enero del 23. Motociclismo Italia ya no existe, lo cerraron hace, pues creo que a primeros de este año, para que vean, 2 años. Motociclismo, que era la revista más importante en Italia, que estaba funcionando desde el 1900, me parece, 15, 20 o tal. O sea, la decana, que se llama la decana de la prensa, pero no solo italiana, europea de moto. Bueno, pues total se presenta, oye, que hay un concurso y tal y cual. Y digo, bueno, pues muy bien, eso tienes que hablarlo con el dueño de la moto, con el jefe y tal. No, pero tal cual, entonces vamos a hacer el concurso. Digo, vale, pero ¿qué concurso? Porque no me decía nada y de pronto se me acerca y dice, oye, mañana a tal hora tienes que estar en tal sitio. Digo, ¿y eso? Y al día siguiente, yo ya se lo había comentado a Diego, digo, tío, creo que va a pasar algo súper guay para todos. Y entonces me viene y me dice, has ganado el concurso y tal. Digo, hostia, he ganado el concurso. Y yo digo, ¿qué concurso? Porque ni había visto ni la gente que competía, ni dónde estaba, porque normalmente en la feria de Verona hay muchísimos concursos que están patrocinados por revistas, la propia feria ahí, la Best of Show de toda la feria, luego por categorías, un montón de revistas. Bueno, pues esto, vamos, he participado como jurado también en estos concursos que hacía. ¿Cómo se llama aquella revista? Bueno, a lo mejor me acuerdo y lo pongo. Pero en este caso era motociclismo, que nunca había hecho nada. Más que nada, ya resumiendo, se habían inventado un concurso virtual. Yo no vi ningún competidor, no hubo ni segundo, ni tercero, ni hostias. A mí me pusieron la Best of Show supongo, de la categoría Café Racer. Café Racer y tal. Pues nada, estupendamente me dieron el premio. Ahí lo veis. Estuve con Diego, que evidentemente el premio era para todos, no era un premio para mí, era un premio de un equipo. El equipo. Esto es una idea que en España no existe el equipo. Aquí cada uno es saber quién tiene más grande y el que organiza todo y da igual. Así funciona España, por eso vamos así. Un conjunto de egos que no va a ningún lado. Bueno, el caso es que fuimos ahí, recogimos el premio. Es increíble, ¿no? 12 ediciones yendo allí y me premian en la última que iba a ir ya. Bueno, pues no está mal, ¿no? De rebote y tal. Luego se hicieron las fotos pertinentes en las que yo no estaba en la foto tampoco, ¿no? Y ya está. Todo para la casa. Bueno, el caso es que nada, ya volvimos. Ellos ya cogieron en pertenencia a su moto, se la llevaron, la feria acabó y entonces empezaron a desencadenarse, digamos, los acontecimientos. Yendo camino del aeropuerto, porque habíamos alquilado un pequeño pandita, íbamos la guapísima Wallman y yo, íbamos de Verona a Bérgamo, con lo cual entonces ya aprovechamos y nos desviamos un poquito porque teníamos tiempo y nos fuimos hacia el lago de Garda, precioso y tal. Entorno melancólico y estupendísimo y tal, y paseando, y entonces nos pusimos en una terracita a tomarnos un chocolatito, ¿sabes? Como los jubilados millonetis, así, tan
Y entonces empieza el teléfono, ping, 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 ping. Y bueno, pues como los enamorados, ¿no? Y tal, y cual, y por qué, y por qué has hecho esto, y tal, y cual. Entonces, básicamente el rollo era que, hablando en plata, lo que estaban mosqueados es que yo saliera en el tema y que la gente preguntara por mí y se ocupaba más de mí que de ellos, ¿no? Bueno, pues el caso es que me empezaron a decir, yo no podía gestionar nada de la imagen de la moto, que no podía tener iniciativa y tal, en enseñar la moto y rollo, que tenía que pedirles permiso para todo, cada vez así, ¿no? Peor, 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 peor. Hasta que llegan y me envían. Todo esto, ya os digo, estábamos tomando el cafetito, chocolatito allí, luego ya pillamos el avión, durante el avión, ping, 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 no, mensajitos y tal y cual, ¿no? Y ya terminan por enviarme una especie de texto por WhatsApp como si fuera un contrato de confidencialidad a posteriori. Normalmente un contrato de confidencialidad se hace anticipadamente, ¿no? O sea, cuando tú llegas a un acuerdo de construcción, pues como me pasó con Royal Enfield hacer la GRR. Yo firmé un contrato en el cual están todas las condiciones de cómo se hacía, qué es lo que había que hacer, la propiedad intelectual, de quién era, de tal, de cual, o sea, todo, estaba todo regulado, un montonazo de páginas que además tenías que firmar y ya está, así es como se hacen las cosas. En este caso no hubo nada de nada, aquí hubo una charla, digamos, entre amigos, por decir una manera, y luego es cuando viene el rollo. Me mandan un texto por WhatsApp. Tienes que firmar esto y tal, y cual, que yo no podía hacer nada y que tenía que pedir permiso para hacer cualquier cosa sobre la moto. Y yo ya ni contesté. Y entonces, cuando ya aterricé en Madrid, ya le preguntó, que le dije, mañana nos vemos. Me fui al taller, tuvimos una charla, bien. Y le dije, lo primero que le comenté fue, porque yo fui a recoger ahí al taller cosas que todavía quedaban mías y tal, ¿no? Y ya aproveché y entonces para intentar poner las cosas claras y bien, porque ya te digo, Diego es una persona encantadora, estupenda, no quería que acabara la cosa así, o sea, intenté razonar. Bueno, el caso es que lo primero que le dije, mira, me parece absurdo que me mandes un contrato de confidencialidad una vez que está todo hecho. Antes de todo esto rebobinamos. Como yo no podía gestionar y todo el rollo y tal y cual, me enfadé, cogí todo lo que había publicado en mi Instagram y lo borré todo. Van fotos ya 4 días, pues llevaban no sé cuántos, no voy a exagerar, pero vamos, miles de likes, tal cual, estupendo, ya había hecho su función y tal. Tengo que pasar por tu rollo, pues no te preocupes que ahora vas a probar lo que es ser desaparecido en combate. ¡Pum! Quité todo. Que lo me dijeron, ¿cómo has quitado todo? Digo, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Os pido permiso o no os pido permiso? A mí me daba igual, ya la moto había hecho su función totalmente. Habíamos ido, la habíamos presentado, vini vidi vici, llegamos allí, lo vi a la gente y vencimos, punto. Ya estaba todo el pescado vendido, a mí me daba igual ya. La gente ya sabía quién había hecho eso, por qué, para qué y listo, punto. El caso es que tuvimos la charla allí en su oficina y entonces lo primero le dije, no, tú no me puedes hacer esto de presentar un contrato de confidencialidad a posteriori, tío, esto se hace de esta manera. Y si tú me llegas a poner estas condiciones, yo jamás te habría hecho la moto, jamás. Digo, porque evidentemente para lo que pagas yo tengo que tener un beneficio en el tema y lo que nunca voy a perder es la propiedad intelectual de lo que hago, porque es un trabajo mío, tienes un diseño, un esfuerzo, digamos, mío, no es de nadie más. Punto. Y claro, ten en cuenta que ellos empezaron una nota de prensa que iban repartiendo a una serie de bloggers, de prensa y tal, que yo les pasé el listado. Y yo lo quería, si tú ganas, yo gano. Esa es la teoría que la gente tiene que pensar. Si tú ganas, yo gano, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Win-win, win-win, win-win. Pues eso, tú win, yo win. No, tú win, I win. Tú win, I win. Pues ya está. Y les di un listado de, vamos, todo lo que cuando yo hago algo, yo tengo un listado de gente. Otro día hablaremos de la prensa. Este es un caso de lo que hace la prensa a veces, ¿no? En este caso en concreto es de una revista española digital que se llama Special Bike Cult, que es del mismo grupo que Extreme Bike. Bueno, yo conozco al director de esta revista, nos conocemos de hace muchos años. Bueno, este señor no tengo recuerdo, pero no me ha sacado nunca una moto en su revista. Siempre tiene la manía de poner mucha moto extranjera y tal y cual, que parece que aquí en España no hacemos nada. Y de vez en cuando saca alguna española, pues supongo que algún colega. Bueno, increíblemente, la Blitzkrieg la sacó, y no solamente es que la sacara, es que la puso en portada, que es algo espectacular. Claro, luego me enteré que bajo pago por parte de 911 de 275 pavos. O sea, así es la prensa. La prensa no informa, la prensa se vende y entonces pone las cosas, ¿no? Si tú pagas, entonces sales. Si no pagas, no sales. No da igual si haces el trabajo bien o no, o sí, o es interesante.
Yo supongo que cuando saca todas sus motos extranjeras, toda esa gente no le paga. Evidentemente una revista tiene que tener un dinero, para eso tiene publicidad, pero que tengas que pagar por salir en una portada, no sé, me parece muy feo. Bueno, pues este es un poco el detalle. Como veis, además, en la portada se ve que se llama Gruner Blix, relámpago verde, y XTR no sale por ningún lado. Pues esto es lo que pasa con la prensa. El otro día hablaremos más de más chismes de la prensa, que vais a flipar. Por ejemplo, si se lo envías a fulano, entonces el otro se cabrea porque no ha tenido la exclusiva y tal. Y yo llegué a un momento que yo le dije a la gente, mira, aquí no hay exclusivas, la información es libre y punto. Y si no sabes gestionarla es tu puto problema, no es el mío, macho. Yo te doy información. Es más, tú vives de lo que hago yo. Eso es lo que la prensa no ve. Al final es eso, es la tiranía de la prensa también, ¿no? Es que aquí hay para dar de hostias a toda la vasca. Entonces, yo le di todo el listado. Si no tenían ni idea, si no sabían nada, o sea, encuentras un tío que te hace una moto, que encima se brinda, porque les di estrategias de venta, vamos aquí, vamos allá. Había todo un calendario para ir a un montón de ferias y tal. Así es como se mueve el negocio. Y me ofrecieron, pues, trabajar posteriormente y tal y cual. Entonces, en esa charla ya le dije, mira, si vamos por este lado, paso del tema. O sea, si vamos a andar como niños, esto lo he hecho yo, no, tío, esto es un trabajo, macho. Y si no sabes, pues punto, se acabó. Tú lo que no puedes pretender, porque en la nota de prensa, lo que os decía, ellos hacían que éramos codirectores de trabajo, es decir, que Diego era director técnico del trabajo. ¿Qué has hecho? Aparte de apretar un tornillo. Esto en plan buen rollo, ¿eh? Le decía, es que, vamos a ver, ¿no lo ves que si yo ahora, por ejemplo, le dije, yo ya no voy a trabajar más contigo? Esto ahora sigue diciendo que tú vas a hacer motos preparadas de este tipo, pero ¿quién te las va a hacer? ¿Las vas a hacer tú? Eso es lo que la gente no ve. Esto es lo corto de mente y de visión que tiene la gente. Siempre, esto siempre ha pasado, ¿eh? Él no ha sido el primero ni será el último. Siempre pasa, siempre pasa. Y entonces le dije, mira, hasta aquí hemos llegado, se acabó, yo encantado. Ha sido una buena aventura, me gusta. Tú has tenido una buena moto, ya estás encarrilado, ahora vuela, macho, vuela. Y nada, y me piré. ¿Qué más pasó? Pues me llamaron, no me acuerdo cómo fue exactamente el timing, me llamaron porque le iban a exponer, van a presentar en Madrid, porque primero evidentemente no teníamos tiempo de hacer una presentación como Dios manda. Yo incluso le había dicho que la presentara en su nueva tienda, no tenía por qué presentar en la tienda de los demás, en su nueva tienda, no, había que ir en lo que era en ese momento, suponía el Centro Universal de Madrid de la customización, que era Irons, Café Racer y tal, y entonces la presentaron allí. Yo dije que no iba, el mono esta vez no iba, ¿no? Ya que era el director técnico, que se desmerdara y tal. Entonces Miguel me dijo, tío, vente. Así que el mono cogió y se fue allí. Dice, hola. Y deja hablar al tío. Claro, su moto, ¿no? Que se hinchara allí de casos, que ahí se acabó todo y tal. Ahí, increíblemente uno de los, digamos, es que tampoco sé la estructura como era de aquella empresa y tal, pero bueno, había una gente allí, principalmente la actividad que había, la principal era la venta de coches de alto standing, no gama premium, o sea, el más allá. Era espectacular, era una nave en la que estaba todo lleno de, pues no sé, Lamborghinis, Maseratis, había McLaren, había Bentley, había, o sea, lo que te puedas imaginar. Y al final a la izquierda ya había un tallercillo donde dos mendas estaban pim pam, ¿no? Con una pinta de hombres del Cromañón, guarros que te cagas y todo era jafetén. Y la gente venía y entonces nos enseñaban como dos monos en el zoológico, mira lo que estamos, nuestro nuevo proyecto. Entonces los monos hacían, hola, y tal, entonces los clientes se iban y tal, todos así, guacho. Ven, bueno, a saber lo que había, pero bueno. El caso es que me entra uno de ellos, que más muy simpático también, yo había hablado con él y tal, el que más o menos un poco tenía la dirección comercial como iba. Entonces ya en su momento hablábamos de hacer series, de hacer tal, él tenía conexiones en Alemania y Rusia, digo, pues ya está, déjate de hostias de España y tal y cual, móntate un tenderete allí en Alemania con ramificaciones en Rusia, en Moscú, tal cual, y que es donde está la pasta, de déjate de hostias, porque esto es hacer motos de a 40.000, 50.000 o que las vendas a 100.000 y ya está, ese es el negocio. Estamos hablando y tal, pero en vista de cómo funcionaban y la mentalidad que tenía, dije, fuera, se acabó. Bien, ahí se quedó el tema y otro día me llamó ya Diego, pues porque quería hablar conmigo, porque os digo, con Diego la relación es muy buena, está muy bien, porque es un cachopán de tío, es un cachopán. Yo no sé si está mal asesorado o qué, sobre todo por ese departamento de información o como cojones quieres que le llames, de la social media, los cojones y tal y cual. Yo no sé. Yo le dije, bueno, varias veces le dije que se quitara esa peña de en medio porque no iban a ningún lado, lo único que le iba a provocar a la ruina. Quedamos para comer y entonces aquí viene ya el segundo impacto. ¿Qué pasó? Va y me dice, oye, mira, ha pasado esto. No sé si me enseñó un mail o un WhatsApp o no sé y tal. Mira,
BMW España, vía BMW Alemania, le dice a Diego que si quieren seguir colaborando, porque entonces tenían una colaboración muy estrecha, tema comercial, porque nunca hubo colaboración técnica, jamás, jamás. De hecho, spoiler, la moto nunca arrancó. Nunca arrancó. Porque se quedó en ese punto en que yo la hice para la feria y que luego posteriormente se arrancaría, pero que necesitaba una información técnica y tal. Pero eso ya era aparte del proyecto, porque como todos lo tenían claro, que tal, no, lo hacemos nosotros y tal, bueno, pues nunca pasó nada. Yo en ese momento ya le propuse, porque estuve viendo, se puso de moda, por decir una manera, sobre todo en Centro Europa, alemanes y tal, que pasaba la R18 de inyección a carburación, que realmente era lógico, era, si estabas haciendo una moto salvaje, andar con hostias de inyección y de complicaciones técnicas electrónicas y todo esto, no tenía razón de ser, o sea, ya que vamos a hacer bestialidades, vamos a hacerlo bien, una buena carburación y tal. Entonces, incluso hubo gente que preparó unos kits de carburadores, que era lo de menos, porque eso puedes comprar carburadores de compuerta plana en cualquier sitio, mismamente en una Chusnorrilandia y tal, puedes comprarte unos carburadores de puta madre y tal, ¿no? Pero lo importante era que habían hecho un kit de conversión del encendido, de platino ni hostias de estas, pero vamos, pasábamos de captador de señal para inyección y eliminábamos las ECUs y todo, eliminábamos todo para pasar a unos CDIs con unas instalaciones eléctricas sencillitas en la que tenía el bombillo intermitente y ya está. Y eso es lo que había que hacer. Evidentemente con la vista, no para meterla en España, porque evidentemente no te las iban a dejar circular, porque ya estarían fuera de homologación, sino para vender, por ejemplo, pues bien, en Alemania había esa misma gente que había buscado la homologación, o había, por ejemplo, mercados como el ruso, o el polaco, o el gente del este, lo que llamamos gente del este, donde ya sabéis, donde la mandanga gira y hay mandanga por todas partes. Ese era el negocio de la moto. Y hacer series y tal y cual. A mí, ya os digo, me lo propusieron, yo le dije, mire, yo jamás repito la misma moto. No, pero tío. Entonces ahí yo ya sí ya era el director técnico, antes no. ¿No? Y dije, vale, yo si lo hago es, digamos, coordino el trabajo y hago un prototipo. Hago prototipos y vosotros os dedicáis a fabricarlos. Yo quiero hacer prototipos, yo no quiero entrar en una cadena de montaje. De todas formas, digo, viendo vuestra mentalidad, paso del tema totalmente. Prefiero seguir comiendo leche con galletas. Bueno, el caso es que me lo comenta Diego, mira, ha pasado esto, nos invitan, vamos, que tenemos que cambiar el nombre de la moto por cojones porque no es políticamente correcto llamarla Blitzkrieg. Ya lo que me faltaba por oír y por ver. Digo, ¿cómo dices? Dice, sí, que BMW más o menos me dice vía España, vía Alemania. Nos dice que o quitamos esto o que cancelan la colaboración y tal. Entonces yo me quedé mirándole. A todo esto hacemos un paréntesis en el cual os comenté que por lo visto, pez gordo, por llamarlo un CEO, no sé exactamente el cargo porque yo no estuve presente, a mí me lo contaron. Ya os dije que cuando vino el tío, a mí no me llamaron ni nada, ellos, la dirección técnica, el departamento de prensa y toda la ralea que había allí, se dedicaron a saludar y tal, yo y tal y cual. Yo no me enteré nada, luego me lo dijeron, ¿no? Bueno, les había felicitado efusivamente, que qué cosa más chula, que qué guay, que a ver, que tal, vamos a, va, tal, qué chulo todo, ¿no? Coño, la moto allí ya se llama Blitzkrieg, pero les felicitaron, a ellos, pues yo no estaba, el mono no estaba, les felicitaron. Bueno, cerramos paréntesis. Bueno, pues más o menos, ¡ay! Es que quitar todo esto porque si no... Y me lo cuenta y le digo, creo que estaba comiendo una hamburguesa con patatas muy buena entonces. Porque yo sí me vendo por un buen filete, ¿eh? A mí me invitáis un filete y os hago lo que queráis. Bueno, el caso es que me dice, mira, ha pasado esto. Le digo, a ver, Diego, la guitarra es tuya, pero hay una cosa que se llama propiedad intelectual. Entonces, tú eres el que tienes que ver moralmente y qué es lo que quieres hacer. Yo sé que tú ya has tomado la decisión, evidentemente lo que manda es el dinero, ¿no? Para esto sí mandaba el dinero, para otras cosas no, como ver las posibilidades que había. Para más yo le dije, tú no necesitas a BMW para nada, ¿qué te ha aportado BMW realmente? Es que no aportaron nada, nada. Pero bueno, ya lo has decidido. Digo, vale, bueno, pues que sepas que a mí no me gusta, no me parece bien. Salvando a la distancia es como si ponemos que los fusilamientos del 2 de mayo lo llamamos la verbena de la paloma, ¿no? Ya no soy Goya, ¿eh? Tío, es una obra, está firmada por mí. Y eso, para bien o para mal, es el valor que tiene. Y se llama propiedad intelectual. Y libertad de expresión. Y podemos seguir. Y libertad de acción. Y libertad de creación. Lo que es un artista. Porque en estos puntos ya dejas de ser ya, digamos, un constructor para entrar dentro del rango del artista. Y ya es arte. Ya no...
Al final se va a quedar en un salón allí muy bonito y tal, ¿no? Luego, un montón de gente la quería exponer, ahora os cuento de eso. Pero tú no puedes coger y la obra de una persona me da lo mismo, como de Perico de los Palotes, es pasártela por el forro de los majanes. No. Bueno, evidentemente cambiaron el nombre. Y yo ya me lo tomé a coña y dije, vale, venga, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo llamamos la moto? Porque ahí era Blitzkrieg, Guerra Relámpago, Guerra Relámpago. ¿Qué tal si la llamamos, porque Blitz es relámpago, ¿no? Correcto, vale. Gruner Blitz, que era relámpago verde, como el Green Lantern. Y dijeron, ¡ah, puta madre! Y pusieron Gruner Blitz, ¿vale? Y luego se montó. La lista del departamento de prensa se inventó que iban a montar una serie de motos con el nombre de héroes de cómic y tal. O sea, para que veáis cómo está montado toda esta gilipollez. Yo ya ahí le dije ya a Diego que bueno, que vale, que ya se acabó. Porque bueno, intentó también que hiciéramos más cosas y dije, no, se acabó. Ya más con esto que me estás diciendo, no. Si te pliegas, macho, no. Más cosas que pasaron. La gente me pedía la moto, me llamaba a mí, pero yo digo, no, yo no pinto nada. Yo le mandaba al departamento de prensa de relaciones públicas y melonares aeroespaciales y ya está. Me acuerdo el caso, por ejemplo, que el Bikeset nos pidió la moto. Entonces yo le expliqué, mira, no puedo decirte nada, la moto no es mío, yo no lo puedo gestionar, ellos tienen tal. Bueno, míralo, por favor, nos gustaría muchísimo. A ver, la moto era la hostia, o sea, me la pedía un montón de gente porque la querían tener en las ferias para enseñar y en los sitios chachi, en el circuito digamos de shows que yo les diseñé para poder ir. Si es que ellos mismos lo pedían. Nada, entonces hablé con ellos y ves, pero eso cómo va, digo, pues mira, coges la moto y la pones allí en un salón, encima de una tarima con varias motos. Ah, no. Yo no puedo compartir mi espacio con los otros, yo quiero mi propio espacio con mi logo y tal. Digo, no lo entiendes. Si quieres hacer eso, entonces tienes sitios donde tú pagas un potosí por tener un sitio tuyo, pero lo pagas bien de bien, ¿eh? Hay unos sitios apartados donde hay gente donde monta su tienda. Entonces ya vamos de otra manera. No, yo sí, claro, ¿quién tiene? Digo, pues no funciona así, macho. Tuve que hablar con los de Bikeset diciéndole, Ross, mira, digo, pasa esto, lo siento mucho, yo no puedo gestionarla, a mí me encantaría que fuera, creo que es el sitio adecuado, ideal para que lo viera la gente, que la disfrutara el mundo, pero no puede ser, así que lo siento mucho, cuando tenga ya una moto que sea mía, que yo la pueda quemar personalmente y tal, yo te la mando y tal. Bueno, en eso estamos, ¿no? A ver si encontramos el dinero para poder ir al Bikeset también, ya con motos mías 100%. Bueno, de hecho es lo que ha pasado con la GRR, la GRR también no llegamos al Bikeset, pero luego apareció en el Wheels and Waves, que es donde la presentamos, ha ido luego en diversos shows en Gran Bretaña, como la Male, y ahora lo último donde ha estado ha sido en Glemse, que está haciendo el circuito. Porque la idea principal de Blitzkrieg era correr en Glemse. Así que al final ya lo dejé estar y digo, pues se acabó. Ya cuando alguien me preguntaba, digo, no tengo ni puta idea de la moto, no sé nada. Para mí se borró la moto. Creo que luego la movieron, se fueron al Motor Beach, ahí donde el departamento de prensa y su ayudante salieron en bikini. Mi instructivo, muy bien, la carne otra vez, es lo único que sabemos hacer y ya está, nunca más se supo. Creo que al final la tienda que sacaron, no sé ni siquiera si la inauguraron ni nada. El otro día hablé con él porque alguna vez habló con Diego y tal, y bueno, pues me enteré que él creo que se ha desvinculado, vuelto a Toledo, creo que ha montado su negocio, no sé si sigue como 911 MX, vendiendo motos de ocasión y tal, que es un tío, os repito, tío majísimo, y bien, bueno, y como vendedor estupendo, súper correcto, perfecto y tal y cual, punto. O sea, es decir, que todo aquello... Había una serie que se llama Auge y Caída de Reginald Perrin. O sea, era... Bueno, pues eso fue. Esta historia duró, no llegó ni un año, esto de que íbamos a hacer las mejores motos del mundo, las hago yo y tal y cual. Bueno, ahí se acaba la historia. ¿Qué sucedió? Pues, bueno, con el tema famoso de Blitzkrieg. A mí eso me cabreó muchísimo porque entonces, digamos que sufrí de primera mano lo que se llama una cancelación. En mi pueblo se llama censura, punto. O sea, yo no podía saber, no me podía imaginar que en esto de las motos también te censuraban, ¿no? Bueno, a mí me han censurado, o sea, ¿cómo deciros? Me han censurado
en otras cosas, por ejemplo, ¿no? Como que no te llamen para tal o cual, o porque fulano dice, no, que no venga, ¿no? Pero un caso tan flagrante como este, y que estamos hablando además de una empresa del copón, ¿no? De este calibre, porque además no fue la única, ¿eh? También digamos que me censuró uno de mis sponsors, que era alemán, también. El caso es que la moto fue publicada en Alemania, en varios blogs, sin problemas, como Blitzkrieg, ¿eh? Ya incluso en ese momento, yo me acuerdo de un amigo mío alemán que me llamó y me dijo, Pepo, ¿sabes lo que estás haciendo? Esto no debería ser, no es muy adecuado, no sé cómo le dijo finalmente. Yo le expliqué, Andreas se llama Andreas, un tío majísimo que además conoce la cultura española y tal y cual. Digo, mira, esto es muy claro, Andreas, vamos a ver. Yo sé perfectamente qué significa Blitzkrieg, es guerra relámpago. Es una estrategia de guerra que utilizaron los alemanes, no solo nazis, los alemanes, ¿vale? Porque aquí hay que hablar de todo un poco. Esto es un poco también el lavado de cara que hemos hecho de toda esta movida, ¿vale? Que hicieron los alemanes nada más iniciar la Segunda Guerra Mundial, o sea, que es realmente el detonante de la movida, cuando invaden Polonia en 0, o sea, creo que tardan horas en tal, ¿no? Una estrategia que además me está informando que ya se propuso, estuvo ya, por ejemplo, por un francés que era el general Charles de Gaulle, y entonces ya, que era la utilización de los carros de combate, todo el rollo y tal y cual, o sea, es como hacen los marines, entrar y salir, ¿no? Pas, ¿no? Y ya está, rápido. O sea, que no le dé tiempo al enemigo, ¿no? O al que vas a invadir, a responder. Ya está, punto. Es una táctica militar que además se estudia en todas las escuelas de guerra del mundo entero. Y luego también para los del otro lado, también los soviéticos lo hacían. De hecho, los soviéticos lo hacían junto con los nazis al principio de la guerra. Para que os situáis en el tema. Cuando eran coleguis. Luego ya no eran coleguis, porque luego Adolfo dijo, venga, pues vamos a aplicar lo mismo a mis colegas soviéticos. Y ahí se lió. Bueno, entonces, es una tontería, no es ninguna apología ni hostia tal. O sea, ya hemos llegado a un punto de gilipollez universal en la que de pronto una moto que tú se podía llamar Panzer o se podía llamar por ejemplo, los alemanes tienen un carro de combate que los tenemos todos, que es el mejor del mundo, se llama Leopard. ¿Sabes cuándo se usó el primer Leopard? En la Segunda Guerra Mundial había un Leopard y ese no le cancelamos porque se llama Leopard y además es un carro de combate. Bueno, pues esto llegó a esta fábrica que empieza por B y termina en W y entonces le puso así al tío diciéndole, si no haces esto, no haces negocios conmigo. ¿Tú te crees que eso es normal? Entonces podemos empezar a ver, pero vamos a ver, ¿tú de qué estás renegando, BMW? ¿Dónde hiciste tu fortuna? Hubo una moto chulísima que iba con un acompañante que tenía una herramienta de bienvenida, que era una ametralladora pollas, que y así os diste la vuelta por todo el mundo con ella. De ahí sale la movida. O sea, es como si cojo a todos estos idiotas que están hablando de estas tonterías sin saber y le digo, pero ¿no ves que estás montando una moto que es heredera de aquello? Si fueras coherente, no montarías en esa moto, ¿no? Me da igual que se llama RT, RS, GS, RR no sé qué, tal. Sé coherente, ¿no? Si nos ponemos así. Este amigo me lo dijo ya y yo le dije, mira, macho, yo sé perfectamente de qué va la movida. Mi madre, que sabéis, yo soy francés, medio francés, mi madre era francesa completa y vivían en Bretaña. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ella tenía 3 años. Entonces la casa de mi abuelo, que estaba en un pueblo, era una casa grande y entonces al Fritz de turno se le puso en los huevos que aquello iba a ser la Kommandantur. Y entonces la casa la ocuparon. Bueno, toda Francia, media Francia estaba ocupada, pero ocuparon la casa de mis abuelos y montaron la Kommandantur y montaron un antiaéreo en medio del patio. Que curiosamente, posteriormente, el jardinero que teníamos, que había sido de la Resistencia, y que estaba del otro lado del muro, decía, joder, lo que nos costaba aquí cargarnos el antiaéreo y tal y cual, y nos echábamos unas risas. Cuando nosotros cogimos ya la casa, después de que se murieran los abuelos, nosotros la tuvimos en propiedad y tal, y la acondicionamos, hicimos una limpieza, esto te estoy hablando del año 80 y pico y tal, es decir, 40 años después de terminar la guerra, cuando empezamos a sacar mierda allí de los pajar y de los desvanes y tal, sacamos los camastros de los soldados nazis y veías la svástica en la cámara, en la cama y con el nombre del pavo en letra gótica esta alemana y se te ponía los pelos como escarpia. O sea, yo sabía perfectamente qué era eso. Ahora, también sé que yo nací en los 60 y crecí en un ambiente en el que además de por las tardes nos ponían películas de la Segunda Guerra Mundial que muchos de mi generación se acordarán, pasaron de ser gestas épicas y tal a cuando ya
empezó, pues por ejemplo, ya a tomarse la coña, como por ejemplo, me acuerdo de una película que se llama Los violentos de Kelly con Clint Eastwood, donde todo el mundo es un cachondeo y al final la peli se hacen amigos porque era el momento en que había que empezar ya a no acogotar tanto a los alemanes y a hacernos colegas, y entonces es un robo de un banco y el tío que lleva un Panzer Tiger, lleva ahí en medio de la plaza y entonces se cargan el banco y se reparten el oro, ¿vale? Entre otras cosas. Me acuerdo también que había una serie cómica que se llama Stormtrooper, que era de unos italianos. Una serie cómica de cartoon, ¿cómo se llama? De dibujos. Ahora os voy a poner aquí un trocito. No sé. Esto yo lo comparo también con, ¿os acordáis de Gila, ¿no? Uno de los mejores cómicos de España? El que decía que él lo habían matado mal, él era republicano, lo fusilaron mal y luego lo intentaron rematar, lo remataron mal. Entonces decía, a mí me mataron mal, ¿no? Y hablaba de la guerra, ¿os acordáis? Él cogía el teléfono, hola, es el enemigo. Dice, oye, que si lo podemos dejar un poquito, que tenemos partido el día tal cual. Eran maneras de intentar avanzar. Pues no había ningún problema, pero si simplemente, vamos a ver, los que tenemos ascendencia o son franceses, sobre todo gente mayor, tú oyes hablar alemán y te pone el pelo como escarpias, que da igual, te está hablando una linda muchachita alemana de ojos azules, encantadora, y con... porque parece que está... Me acuerdo en Glemse cuando estuve haciendo las verificaciones técnicas de la guapísima, que me hablaba el comisario jefe, que debía ser una abueleta y que lo mismo algún tiro pegó, ¿sabes? Y tenía toda la pintaca y empezaba a hablar en alemán y yo me reía porque digo, estoy con el Stormtrooper... comandante. Te tienes que tomar así, porque decidimos que íbamos a asumir y que íbamos a dar un paso adelante de todo lo que pasó en aquel momento. Europa fue muy generosa en volver a aceptar a los alemanes después. Yo no hablo ya de nazis, hablo de alemanes. Fue un pueblo completo, O sea, eso no lo olvidemos. Pero hay que avanzar y somos tus colegas y decidimos hacer una Unión Europea que se iba a tomar por culo, pero vamos, en aquel momento todos creíamos en la unidad, en que todos guay. Incluso muchos países le perdonaron la deuda de guerra a Alemania, Por eso está tan potente. Se la financió de cojones para que saliera. Los americanos los financiaron. Se les ayudó. Después de haber jodido todo el tema, se les ayudó. Creo que era el momento ya de asumir lo que pasó y de superarlo. Eso, superar. Cuando me lo dijo mi colega alemán, yo le expliqué todo. Digo, sé perfectamente lo que me estás diciendo, pero es el tiempo de que lo superéis vosotros, de que lo supere la gente. Igual, nosotros tenemos el mismo caso aquí con la Guerra Civil Española. Se había superado, perfectamente superada. Perfectamente superada. Todo el mundo tiene en su casa tumbando el otro. En el mío también, en mi casa también, y represaliados por Franco. Y mi padre se tuvo que marchar de Madrid cuando estaba estudiando para las revueltas estudiantiles. Le expulsaron de la universidad. No pudo estudiar, tuvo que marcharse a Barcelona a estudiar. Todo el mundo tenía movidas, pero hay que verlo con perspectiva. Y ahora, porque llega una banda de hijos de la gran puta a mover toda la mierda y todo el cotarro por intereses, no sé por qué, y crear una serie, como te digo yo, unos protocolos de comportamiento en el que tú no puedes salir. Pero ¿de qué cojones vamos, macho? Ya hemos superado todo eso, habíamos superado todo eso. Y ahora tenemos que estar bajo la bota de toda esta banda. Eso sí que es opresión. Pues a mí no me sentó nada bien esa historia. Y es una cosa que lamentablemente está de actualidad totalmente. O sea, te pases una cara diciendo cosas. O sea, es que es muy cansado tener que estar midiendo las palabras, los rollos y toda la historia, ¿no? Como si de pronto te encuentras pues una tía que es periodista y tal y vamos, no te pases ni media historia. ¿Por qué? Me pasaría igual que si fuera un tío. Mira, por hablar de estas cosas y otras cosas más, un podcast que está intentando salir, pero vamos, no da pie con bola, que es de una empresa del buen rollo mucho tal, que se llama... One moment, please. Se llama Medis Grupo. Esto es lo único que saqué en limpio de aquel podcast. Una taza. Atención, y mirad lo que ponen. All you need is flow. Se puede entender, ¿no? Flow. Sencillamente por decir cosas, no sé, o sea, hicieron un podcast que a mí, yo me lo pasé muy bien, me divertí mucho y tal, bueno, pues no lo han publicado. Tal vez porque no interesaba lo que yo decía, o era demasiado, no sé, no era conveniente, vamos a decir lo que no es conveniente con las normas actuales, de alguna manera. Bueno, pues eso existe, que sepáis que existe, y existe también en el mundo de la moto. La historia de Blitzkrieg tiene de todo, tiene todo lo bueno y todo lo malo. Se hizo un proyecto que realmente era bastante loco, imposible, y acabó en algo realmente chulo, que a la gente le gustó, a la gente le maravilló, y eso es lo importante, ¿no? Y avanzar. Por otra parte, saca la miseria humana. Por una parte, el egocentrismo, el egoísmo, la falta de miras,
El por qué no avanzamos en España, este es un claro ejemplo. Aparte de que la gente que maneja y tal, o sea, es inútil, es mediocre, y es inútil. Y además se demuestra que los más, que solo puedes triunfar si eres un listo de los cojones. O sea, no hay normas, no hay reglas, no hay honor, no hay forma o sea, una forma de ser bien, normal, de una persona como es que se viste por los pies, se decía antiguamente. Bueno, eso por una parte. Y luego todo el tema de la censura, ¿no? Vamos a llamar cancelación, vamos a llamarlo censura, coño. Actualmente, España, 2025, censura. Lástima que no hayamos podido ver correr la moto. Supongo que algún día a lo mejor se hará correr. Es una moto que además yo estoy convencido, se puede aligerar más todavía, podíamos hacer todo el tema de pasar a carburación y a partir de ahí meterle un turbo. Tendría muchísimas posibilidades, o sea, de hecho, simplemente por el par que tiene ese motor, es lo que necesita realmente para ganar una carrera de aceleración. Salir bien, par, tracción y pum. O vamos, yo testigo como un montón de Harleys, bueno, también es que las Harleys ahí no veas cómo están. Machacado una Kawa de las últimas Z1000 H2, esta tal cual, se la ha dejado clavada totalmente. Y le oyes y tal, como un tractor. Bueno, pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora vamos a poner unas fotos, fotógrafo de Rafael Dieguez. Y más aventuras pronto. Que disfrutéis este vídeo. Chao. Y acordaros, suscribiros, dar al like y dejar un comentario.